probando. Bueno, primero que nada, espero que les gusten los capítulos de hoy que vayan a ver. Hago esta pequeña introducción porque quiero decirles que en la descripción del video van a encontrar un link de Drive. Ahí van a poder dejar sus sugerencias para próximas novelas, así como también van a poder votar. Si entran, van a ver que alguien ya dejó algunos comentarios. O sea, yo ya puse varias novelas que me han venido recomendando hasta ahora. Y ahí he visto que ya han dejado algunas sugerencias y también han votado. La verdad que la cantidad de votos que pueden hacer es infinita. Pero cada vez que le dan clic, se demora como que unos segundos, ¿no? Más que eso, nada. Espero que les gusten los videos de hoy. Y espero que también dejen sus sugerencias ahí para ver qué próxima novela podemos hacer. Y nada, dejen su like, su suscripción y espero que les guste. Capítulo 1361. Entonces, Crane, tú primero. Raón le hizo un gesto con la mano a Crane, quien no podía contener su miedo y babeaba visiblemente. De. Tan pronto como recibieron la orden de Raón, los espadachines del escuadrón Vendaval retrocedieron de inmediato. Ahora, todos en el escuadrón daban por sentado que Crane sería el primero en sufrir. ¿Qué pasa? Crane dio un paso al frente con las piernas temblando como si fuera un saltamontes. Dijo que vería a sus antepasados. ¿En serio planea matarme? Mordió sus labios, incapaz de sostener la mirada gélida de Raón. Bueno, eso podría pasar. Raón aceptó las palabras de Crane mientras desenvainaba la espada del cielo. Ah. Crane se horrorizó al ver la hoja de la espada del cielo brillando bajo la luz del sol. ¿Es en serio? Al ver que sacó la espada del cielo, ese hombre habla en serio. Gritó desesperado, convencido de que Raón realmente intentaba matarlo. ¿En serio? Dorian entrecerró los ojos, pareciendo confundido por las intenciones de Raón. Oye. Si quisiera matarte, ya lo habría hecho hace tiempo. Marta sacudió la cabeza, diciéndole que dejara de decir tonterías y sacara su espada. Es una pérdida de tiempo. Siempre terminamos el entrenamiento al amanecer por tu culpa. Burren agitó la mano, instando a Crane a dejar de retrasarse y ponerse frente a Raón. Sin embargo, los ojos de ambos permanecían fijos, sin pestañear, en la espada del cielo que Raón sostenía. Raón. Runan tampoco apartaba la vista, pero a diferencia de Burren y Marta, que miraban el arma, ella solo miraba a Raón. Atácame con todo lo que tengas. Raón no atacó primero, simplemente hizo un gesto con la barbilla indicándole a Crane que viniera hacia él. Crane, acostumbrado a que Raón se lanzara sobre ellos como una bestia, se sintió más desconcertado al verlo parado con tanta calma y no pudo moverse. Blande tu espada entregando todo lo que eres capaz de hacer. Raón asintió, asegurándole que recibiría su ataque. ¿De verdad? Crane tragó saliva con dificultad, como si no pudiera creerlo. Que sí. Raón giró la espada del cielo, indicándole que dejara de preguntar y arremetiera. Crane apretó los labios mientras sujetaba la espada con ambas manos. Es mentira, sin duda. Cada vez que Raón traía un nuevo entrenamiento, terminaban apaleados como si les llovieran golpes. Hoy, seguramente, terminaría gateando de tanto dolor. ¡Maldición! Crane soltó un grito de guerra y se lanzó hacia Raón, descargando un espadazo con todas sus fuerzas. Apuntó al cuello de Raón con un ataque que resonó como un trueno. ¡Clang! Como si hubiera leído la trayectoria al instante, Raón bloqueó el ataque con ligereza sin siquiera desviar la mirada. Jejejeje. Crane retrocedió con esfuerzo y encogió los hombros, esperando el contraataque violento de Raón, pero por más que esperó, el dolor no llegó. Lentamente levantó la cabeza. ¿Esto es todo? Raón no se lanzó sobre él, simplemente asintió con calma mientras observaba la espada del cielo. No. ¿No viene? Crane tragó saliva y dio un paso hacia Raón. Te lo dije. Recibiré tu espada. Raón indicó con la barbilla que hoy no tenía intenciones de darle una paliza. Inténtalo de nuevo. Exactamente como hace un momento. Volvió a levantar la espada del cielo, instándolo a atacar otra vez. Los labios de Crane temblaron de incredulidad.
¿De verdad me está recibiendo los golpes? ¿No estará enfermo el señor de la división? Es una trampa. Claramente es una trampa. Los otros espadachines del escuadrón Vendaval también sacudieron la cabeza, incapaces de creer en el cambio de Raón. ¿Raón? Incluso Burren pareció sorprendido y, después de mucho tiempo, lo llamó por su nombre en lugar de su título. ¿Estoy soñando? Marta incluso se pellizcó la mejilla para comprobarlo. Después de todo, es amable, Runan asintió levemente, convencida de que Raón siempre había sido así. Parece que habla en serio. Dorian apretó y soltó los puños con tanta fuerza que sus manos se enrojecieron, sintiendo la sinceridad de Raón. Tengo miedo, estoy ansioso. Crane sintió un temor más profundo ante este Raón tan diferente. Pero tengo que hacerlo. De nada serviría huir. Si era un espadachín del escuadrón Vendaval, debía intentarlo hasta el final, incluso si eso significaba morir. ¡Cuá! Crane soltó un grito de guerra más fuerte que el primero y descargó su espada hacia el cuello de Raón. Misma fuerza, misma postura y mismo estilo. Sin embargo, surgió algo diferente. Clank, clank, clank. El ataque de Crane mostró un movimiento notablemente más intenso, presionando pesadamente la espada de Raón. ¡Rumble! Por supuesto, la técnica de Crane no logró repeler la espada del cielo ni empujar a Raón, pero mostró un poder en una dimensión totalmente distinta al primer ataque. ¿Ese es realmente Crane? La técnica era claramente la misma, ¿cómo puede tener tal poder? Los espadachines parpadearon, sin poder creer lo que veían. ¡Ah! ¡Ah! Crane también respiraba agitadamente, asombrado por su propia hazaña. ¿Qué ha pasado? Es simple. Esta espada de ahora. Raón agitó la mano con ligereza, como si no fuera gran cosa. Es tu verdadero potencial. Estás loco. Ras tembló con la mandíbula caída. ¿Qué demonios acabas de hacer? Abrió los ojos de par en par, incapaz de comprender. Solo ayudé a Crane a desplegar todo su potencial. Raón asintió con calma, restándole importancia. ¿Acaso crees que este rey es ciego? Ese tipo claramente dio todo de sí la primera vez. Ras frunció el ceño, insistiendo en que Crane ya se había esforzado al máximo. No. Eso no era todo su potencial. Raón saboreó el momento brevemente. Es difícil para una persona usar todo el poder que posee. Es porque genera una carga tanto en el cuerpo como en la mente. Raón habló en voz alta para que todos, no solo Ras, pudieran escucharlo. Lo que hice fue ayudar a Crane a liberar todo su poder sin miedo. Era cierto. No le había dado maná a Crane ni le había corregido la postura. Simplemente le brindó el apoyo necesario para que extrajera su verdadera fuerza. ¿Sé cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Burren y Ras hicieron la misma pregunta al unísono. Ya se los dije. Raón soltó una pequeña risa y se apoyó la espada del cielo al hombro. Fui a ver a mi antepasado. Y con una leve sonrisa, añadió que era algo posible gracias al primer patriarca. Burren frunció el ceño, sin entender del todo las palabras de Raón. ¿Antepasado? ¿El primer patriarca de Siegheart? Marta saboreó la idea con escepticismo. Increíble, Runan juntó las manos, dispuesta a creer sin dudarlo. No puede ser. Exacto. ¿A qué viene eso de un antepasado de repente? Ya está diciendo cosas extrañas otra vez. Los espadachines del escuadrón Vendaval sacudieron la cabeza, pensando que Raón estaba diciendo sus habituales cosas ininteligibles. Tú, de verdad. Ras tragó saliva. ¿Realmente te encontraste con el primer patriarca de Siegheart? Parecía que por fin empezaba a entender y dio un brinco. Así es. Gracias a la técnica de espada que él me enseñó. Raón curvó los labios mirando a Ras. Y gracias a los rasgos y títulos que obtuve gracias a ti, esto es posible. Utilizando la técnica de espada obtenida del primer patriarca para extraer el verdadero potencial de Crane, y empleando el rasgo, glorificación de la guerra, junto al título, aquel que lidera la guerra hacia la victoria, fortaleció la capacidad física y mental de Crane. Gracias a eso,
Él pudo superar la carga física y desplegar todo su poder. Ja. Ras dejó escapar una risa absurda al comprenderlo tras escuchar su explicación. Es sorprendente que eso sea posible, pero es aún más ridículo que se te haya ocurrido esa idea. Sus labios temblaron, preguntándose cómo funcionaba la cabeza de Raón. Funciona bien. Raón le sonrió a un Ras que no podía ocultar su asombro y luego le hizo una seña a Marta. La siguiente es Marta. No había tiempo que perder, ya que debía grabar este entrenamiento no solo en Crane, sino en todo el escuadrón Vendaval. Llamó a Marta de inmediato. Bien. No sé de qué se trata, pero ¿dices que mi potencial puede ser aún más fuerte? Marta chocó sus puños con entusiasmo y desenvainó su espada de inmediato. Sin necesidad de más instrucciones, descargó una ráfaga de ataques con todas sus fuerzas. ¡Cuá! La espada de Marta cayó con tal pesadez que parecía capaz de colapsar la tierra. Su espada pesada, imbuida con el aura del titán, añadió un peso aún más denso, sacudiendo el quinto campo de entrenamiento. El poder de su técnica de espada cambió de manera radical. ¡Ah! La mandíbula de Marta tembló mientras miraba su propia espada. ¿De verdad esta era mi técnica? Se siente como si hubiera alcanzado la trascendencia. Soltó una risa incrédula, a pesar de haber sido ella quien blandió la espada. No estuvo mal. Aunque falta práctica. Raón le dijo que lo hizo bien para ser la primera vez y movió su mirada hacia un lado de Marta. Runan. Asintió llamando a Runan después de Marta. Sí. Runan asintió levemente, se acercó y desenvainó su espada de nieve. Aquí voy. Runan también blandió su espada de inmediato, sin necesidad de explicaciones. Esparció fragmentos de escarcha que parpadeaban en plateado, bloqueando todas las direcciones para que él no pudiera escapar hacia ningún lado. Pero esta vez, eso no fue todo. ¡Fuos! Con la ayuda de Raón, Runan transformó los pequeños fragmentos de escarcha en formas de espadas, esparciendo un frío aún más denso. Se despegó un infierno gélido que congeló no solo el quinto campo de entrenamiento, sino incluso la atmósfera circundante. El alcance y el poder de su técnica también se habían fortalecido notablemente. ¡Bah! Runan soltó una exclamación, algo raro en ella, al ver el hermoso pero aterrador paisaje creado por su espada. ¡Excelente! Pero tu delicadeza característica disminuyó un poco. Raón la elogió y, al mismo tiempo, le señaló los puntos a mejorar. Burren. Llamó a Burren en cuarto lugar. Sí. Burren se presentó ante Raón con el rostro lleno de expectación. Había internalizado los consejos de Raón, recuperando la confianza de que podía ser superior a cualquiera y una arrogancia que iba más allá de eso. Voy. Después de respirar profundamente, Burren ejecutó un juego de pies intenso que parecía aplastar la tierra. ¡Fuos! La técnica elegida por Burren fue una estocada. Su esgrima contenía simultáneamente la elegante etiqueta de un caballero y la ferocidad de una bestia. ¡Clang! La estocada a plena potencia de Burren avanzó como si perforara el espacio, similar a la técnica secreta de Karun, y golpeó con fuerza la espada de Raón. La onda de choque del choque entre espadas fue tan intensa que todos los espadachines en el campo fueron empujados hacia atrás. Burren soltó una risa absurda ante el increíble poder que mostró su propia técnica. Recuerda bien la sensación de ahora. Raón palmeó el hombro de Burren y asintió. En la guerra, tendrás que desplegar este poder por ti mismo. Aunque el rasgo, glorificación de la guerra, y el título, aquel que lidera la guerra hacia la victoria, ayudarían con la carga física, Raón también enfrentaría situaciones urgentes, por lo que sería imposible apoyarlos con la técnica de espada del primer patriarca todo el tiempo. Los espadachines del escuadrón Vendaval debían aprender por sí mismos la sensación de su verdadero potencial. Siguiente, Dorian. Raón hizo un gesto llamando a Dorian. Wow. Aunque tenía miedo, Dorian parecía confiar en sí mismo y dio un paso al frente con las piernas temblando. Es increíble. Jamás imaginé que fortalecerías a tus subordinados de esta manera. Ras chasqueó la lengua, sorprendido una vez más por la habilidad e ingenio de Raón. ¿Pero qué hay de tu propio entrenamiento? ¿No necesitas tiempo para organizar las cosas que obtuviste?
Frunció el ceño, preguntándose por qué no entrenó el primero tras obtener el encuentro fortuito con el primer patriarca. Lo estoy haciendo ahora. Raón dibujó una sonrisa tranquila. Este es mi entrenamiento. No era mentira. Mientras extraía el potencial del escuadrón Vendaval, estaba practicando la espada del primer patriarca que corta el mundo. No era solo que él se fortaleciera o que el escuadrón entrenara, era un entrenamiento con doble beneficio. Además, ahora debo devolverles el favor. Raón curvó los labios al ver a Dorian arremetiendo con todas sus fuerzas. ¿Devolver el favor? ¿De qué? Debo recompensarlos por haber confiado siempre en mí y haberme seguido. Los actuales espadachines del escuadrón Vendaval son aquellos que lo han seguido y confiado en él desde los días del escuadrón Vendaval. Como él era inexperto, siempre les enseñó causándoles dolor, pero ahora quería fortalecerlos haciéndoles sentir alegría en lugar de sufrimiento. Finalmente actúas como un rey. Ras soltó una breve exclamación. Te estás volviendo un poco más aceptable. Curvó los labios, pareciendo que no le disgustaba la idea. Clank. Raón mostró una sonrisa profunda al ver a Dorian intentar apuñalar su punto ciego usando su habilidad de percepción. Excelente. A pesar de sus palabras, repelió perfectamente y sin vacilar el ataque a plena potencia de Dorian. ¡Cuac! Dorian salió volando soltando un grito como el de un cerdo al que acaban de apuñalar. Ras parpadeó atónito ante la escena. ¿Estás seguro de que esto es devolverles el favor? Raón dejó escapar un breve suspiro y bajó su espada. El día ha terminado. Cerró y abrió los ojos lentamente mientras observaba cómo el crepúsculo se asentaba sobre el quinto campo de entrenamiento. ¿De verdad que me vas a volver loco? Ras arrugó la nariz al ver a Raón y a los espadachines pasar un día como cualquier otro. Mañana es la guerra. ¿Cómo pueden pasarse el día entrenando como si nada? Sacudió la cabeza con fuerza, encontrándolo absurdo. Porque este es el tipo de día que nos define. Raón sonrió ampliamente, diciendo que siempre habían vivido así. Descansar porque mañana es la guerra no encaja con el escuadrón Vendaval. Desde los días en que la IME era el líder hasta el actual escuadrón Vendaval, siempre había sido lo mismo. El mañana era simplemente el mañana. Sin embargo, pensé que nunca llegaría, pero finalmente está aquí. Raón dejó escapar un aliento blanco mientras miraba el cielo del norte, donde el atardecer se desvanecía para dar paso a la oscuridad total. El día de la guerra. La gran guerra contra Edén y los celestiales. El día en que se encendería la enorme chispa que podría reducir el continente a cenizas había llegado. Capítulo 1362. Raón subió a la tarima después de que el sol se ocultara por completo. Reunión. Se paró al borde de la plataforma mientras las luces que rodeaban el quinto campo de entrenamiento comenzaban a encenderse una a una, convocando a los espadachines del escuadrón Vendaval. Reunión. Los espadachines, que estaban dispersos por todo el campo de entrenamiento, gritaron siguiendo la instrucción de Raón y se congregaron frente a la tarima. Aunque todos estaban exhaustos, formaron filas con una postura perfecta y sin el más mínimo desorden. Es mañana. No, ahora falta menos de 24 horas. Raón miró el cielo oscurecido y asintió lentamente con la barbilla. ¡Gu! Se escuchó el sonido de los espadachines tragando saliva ante la mención de que la guerra sería literalmente mañana. Los enemigos son fuertes. Raón bajó la mirada lentamente y se encontró con los ojos de los guerreros del escuadrón Vendaval. Los espectros de Edén son lunáticos capaces de correr hacia nosotros incluso si sus propios corazones estallan, y los del clan celestial intentarán jugar con nosotros mediante sus habilidades místicas. A diferencia de lo habitual, donde les pedía tener valor, primero enfatizó la fuerza y el peligro de sus oponentes. ¿Por qué el señor de la división está siendo tan desanimado? Crane frunció el ceño mientras miraba a Raón. Ese sí, ¿verdad? No parece el mismo. Normalmente nos diría que los aplastemos a todos. Los espadachines temblaron, sintiendo a través de las palabras de Raón que la guerra de mañana sería verdaderamente peligrosa. Esperen, Dorian, a diferencia de los demás, no tembló, sacudió la cabeza con un tono lleno de confianza. Eso no será todo.
Se mordió ligeramente el labio, como si pudiera leer los pensamientos de Raón en ese momento. Así es. Será una batalla tan peligrosa que decenas de vidas podrían perderse en un instante. Raón continuó subrayando el peligro hasta el final, ignorando las quejas de los guerreros. Sin embargo, exhaló silenciosamente y puso su mano derecha sobre la empuñadura de la espada del cielo. Ustedes son más peligrosos y más afilados. Aunque la voz de Raón no era muy alta, sus palabras de que ellos eran fuertes se clavaron con precisión en los oídos de los espadachines, como si estuvieran siendo martilladas. Ustedes, que fueron instruidos por la espada vendaval, la Ime Díaz, y reconocidos por el dios de la espada, Raón Sieghart, son claramente más fuertes que los enemigos. Los espadachines se mordieron los labios al escuchar el nombre de su añorado y lamentado primer maestro, y apretaron los puños hasta que las venas resaltaron cuando Raón les otorgó su reconocimiento personal. Ni la locura de Eden ni la mística del clan Celestial pueden detener la espada del vendaval. Raón desenvainó la espada del cielo, declarando que nadie podría detener al escuadrón vendaval. De él emanó una energía tan afilada y noble que parecía capaz de partir el cielo nocturno. ¡Chan! Incapaces de contener el valor que brotaba de sus pechos, los espadachines desenvainaron sus armas siguiendo a Raón. ¡Wow! Escuadrón vendaval. Victoria para Sieghart. Expulsaron el calor que hervía en su interior con un grito de guerra, lanzando sus espadas hacia el firmamento. ¡Cuá! La intensa energía emitida por los guerreros del escuadrón vendaval se disparó hacia arriba como si fuera a perforar el cielo. En ese momento, ocurrió algo místico. ¡Rumble! Un fenómeno similar ocurrió en todo el territorio de Sieghart. No solo el escuadrón vendaval, sino también otras unidades militares explotaron en espíritu de lucha desde sus respectivos lugares, anhelando la victoria en la guerra. ¿Lo han visto? Raón dibujó una tenue sonrisa y asintió. Todos en Sieghart están seguros de la victoria. Levantó la espada del cielo como si la victoria de la familia ya estuviera asegurada. Tengan confianza. Apuntó la espada del cielo, que emitía una luz gélida y feroz, al corazón de cada uno de los espadachines. Ustedes son los guerreros que han resistido la espada del cielo de Raón Sieghart. El simple hecho de que él mencionara su propio nombre y título elevó aún más la confianza y el espíritu de lucha del escuadrón. ¡Goo! Como si realmente hubieran ganado confianza a través de las palabras de Raón, los espadachines emitieron una energía varias veces más fuerte que la mostrada hasta ahora. Su impulso ardía de un rojo tan visible que daba la impresión de que el sol había vuelto a salir. Los veré mañana. Con esas últimas palabras, Raón bajó de la tarima. Salió del quinto campo de entrenamiento sin siquiera agitar la mano, indicando que no eran necesarias más palabras. ¡Bah! Sé ciertamente, el señor de la división es diferente. Es verdad. Entrenar así con él es, en sí mismo, un encuentro fortuito. Los espadachines aún temblaban de emoción por el discurso de Raón. Casi me orino cuando la espada del señor de la división me apuntó. Yo también. Pero al escuchar que resistimos la técnica del dios de la espada, sentí una llama arder en mi pecho, no, en mi alma. Sí. Sentí que podía hacer cualquier cosa. Lo mío fue eso. Se me puso la piel de gallina cuando la energía subió simultáneamente desde todo Sieghart. Eso fue lo mejor. Sentí que nunca perderíamos. Los guerreros asintieron efusivamente, sintiendo que habían ganado tanto confianza como voluntad de lucha. Ese tipo ahora hasta habla bien. Marta soltó una risita mirando la puerta por donde Raón se había ido. Es bueno con la espada, bueno hablando y bueno entrenando. Ya no hay nada que no pueda hacer bien. Se encogió de hombros, admitiendo que no había nada en lo que pudiera superar a Raón. No saben nada. Raón siempre fue bueno hablando. Hasta el punto de ser irritante. Burren frunció ligeramente el ceño al recordar cómo Raón lo trataba en su infancia. Sin embargo, mientras que de niño fanfarroneaba estando vacío, ahora la diferencia es que está lleno de sustancia. Asintió pesadamente, reconociendo que ahora las palabras de Raón cargaban una gran fuerza y voluntad. Es genial. Runan exhaló un aliento gélido, simplemente pensando que él era asombroso.
Siento que yo también puedo hacer lo que sea. Juntó sus manos, decidida a entregarlo todo por Raón. Ah, realmente es un hombre increíble. Crane bajó la espada que sostenía hacia el cielo, admitiendo haber sido abrumado por el aura de Raón. Así es. No hay nadie como él en ningún lugar, Dorian asintió en señal de acuerdo. Es cierto. Oye. ¿Cómo leíste el pensamiento del señor de la división esta vez? Dijiste que últimamente no podías leerlo. Crane le dio un codazo a Dorian. Es que el señor de la división hablaba con total sinceridad. Dorian exhaló profundamente con los ojos cerrados. Él realmente estaba convencido de que podemos derrotar a Eden y al clan Celestial. Asintió, explicando que, a diferencia de otras veces, la convicción de Raón se sentía sumamente poderosa. Ante esas palabras, un calor más intenso comenzó a brotar en los ojos de los espadachines. Yo quiero entrenar más. Yo también. Me quedaré despierto toda la noche. Eden, clan Celestial, todos están muertos. Los guerreros volvieron a levantar sus espadas, queriendo corresponder a la confianza de Raón. ¿Qué? Mañana es la guerra. Basta. Locos de remate. Vayan a prepararse. Burren, Marta y Runan tardaron más de 1 hora en lograr que los espadachines abandonaran el campo de entrenamiento. En el camino de regreso al anexo, Raz voló frente a Raón. HMPH. Zorro astuto. Raz soltó una risa absurda mientras lo miraba. ¿Por qué? Raón parpadeó mirando al demonio. Esa energía disparada al cielo. Raz arrugó la nariz al recordar cómo la energía no solo brotó del escuadrón Vendaval, sino de todo Siegheart. Todo fue planeado por ti, ¿no? Bueno, algo así. Raón soltó una pequeña risa. Pensé que sería una buena influencia no solo para el escuadrón Vendaval, sino para todos. Tal como dijo Raz, el hecho de que todas las unidades de Siegheart liberaran su energía al mismo tiempo fue su plan. Había solicitado a los líderes de cada unidad que, al ponerse el sol, provocaran el estallido de energía de sus guerreros como símbolo de victoria, y parecía que funcionó a la perfección. Sin embargo, no esperaba que Karunim estuviera de acuerdo. Pensó que Bolde, Cheryl o Selena aceptarían de inmediato, pero supuso que Karun se opondría diciendo que era una pérdida de tiempo. Sin embargo, lo siguió sin decir mucho. De hecho, hoy la mayor presión después del vendaval provino de la división de armas pesadas. Incluso ese de ojos de pez grande ha cambiado mucho. Raz sacudió la cabeza, indicando que no era tan extraño. Es cierto. Por eso. Raón cerró y abrió los ojos con una leve sonrisa. Siento que mañana no perderemos de ninguna manera. Incluso Karun, que solía estar en su contra, se había unido bajo el nombre de Siegheart. Con Glenn aún en plena forma, no era una exageración decir que el actual Siegheart era invencible. No parece que te equivoques. Raz asintió lentamente, dándole la razón por esta vez. Cambiando de tema. Ve rápido a casa. Golpeó rápidamente el hombro de Raón. El olor delicioso llega hasta aquí. Raz apretó los dientes, decidido a tener hoy su comida casera a tiempo. Lo sé. Yo también quiero comer hasta saciarme hoy. Raón sonrió, saltó ligeramente sobre el jardín y abrió la puerta del anexo. ¡Fa! Tan pronto como abrió la puerta, el calor que derretía el frío de su ropa y piel, junto con el aroma de la comida que hacía agua a la boca, lo envolvieron. «Oh. ¿Has vuelto?» Evelyn lo saludó levantando ligeramente la falda de su uniforme de sirvienta, como si hubiera estado esperando. ¿Quieres ducharte primero? ¿O comer primero? O tal vez yo. El joven maestro ha llegado. Todos prepárense. Judiel apartó suavemente a Evelyn y se inclinó. El joven maestro está aquí. Que todos comiencen. Siguiendo las instrucciones de la jefa de sirvientas, Ellen, las sirvientas se dirigieron al comedor con platos humeantes. ¡Wow! Todos son platos de clase alta. Finalmente ha llegado la era de este rey. Raz babeaba mirando los manjares. ¿Por qué me interrumpes? Evelyn fulminó con la mirada a Judiel. Todos están esperando, así que la única opción ahora es comer.
Juriel sacudió la cabeza, indicando que todos en el anexo esperaban únicamente a Raón. Jjjjh. Evelyn hizo un puchero, sin tener nada que replicar. Vamos. Raón se lavó las manos mientras ellas discutían y entró al comedor. Hoy, a diferencia de lo habitual, la mesa del anexo estaba completamente llena. He vuelto. Raón se inclinó ante las personas sentadas a la mesa rectangular. ¿Llegaste temprano? Silvia abrió mucho los ojos, sorprendida por su pronta llegada. Podrías haberte quedado un poco más. Sonrió, diciendo que estaba dispuesta a seguir esperando. Quería verte. Se lo abrazó con fuerza, feliz de que llegara pronto. Yo también pensaba esperar hasta la noche, me alegra que llegaras temprano. Edgar miró de reojo a la persona sentada en el asiento de honor, mencionando que había alguien incómodo en el anexo. Es porque mañana hay algo importante. Raón se inclinó, diciendo que también debía darles tiempo a los espadachines. Así es. Aunque tú estés bien, los demás necesitan tiempo. Rectar le dio una palmadita en la espalda a Raón, diciendo que lo hizo bien. Buen trabajo. Glenn, sentado en el asiento de honor del extremo, asintió lentamente. Gracias a ti, siento que mañana no perderemos de ninguna manera. Dibujó una sonrisa de orgullo, como si supiera de su plan para disparar las energías de las unidades de Siegheart. Fue solo un pequeño regalo. Raón sonrió levemente, diciendo que quería dar una pequeña recompensa a los guerreros de Siegheart que se han esforzado tanto hasta ahora. Dejen los saludos y comamos de una vez. Raz ya estaba fuera de sí por la comida, babeando visiblemente. Entonces, ya que Raón llegó, comamos antes de que se enfríe. Glenn levantó su tenedor primero, indicando el inicio de la cena. Suegro. Yo le serviré. Edgar se levantó de un salto, pensando que era su oportunidad de ganar puntos con Glenn. No hace falta. Glenn agitó la mano para que se sentara y él mismo sirvió comida para dársela hacia. Gracias, abuelo. Comeré esto primero. Sin embargo, Sia ya tenía en sus manos una costilla de cordero que Rectar le había servido. Fufú. Rectar curvó los labios hacia Glenn, como diciendo que llegó un paso tarde. Jjjjh. Glenn fulminó con la mirada a Edgar, irritado por haber perdido la oportunidad de servirle primero a su nieta. Jack. Edgar soltó un suspiro turbio ante la mirada gélida de Glenn y desvió la vista encogiendo los hombros. Ustedes dos, ya paren. Silvia sacudió la cabeza y sirvió un estofado de ternera frente a Raón. Todos parecen niños, ¿verdad? Se encogió de hombros, comentando que siempre se ponían así cuando Glenn y Rectar estaban juntos. ¿Qué niños? Simplemente yo gané. Glenn agitó la mano negándolo rotundamente, mientras Rectar sonreía satisfecho porque se comió primero lo que él le dio. ¿Qué es lo que ganó? ¿Quién es el que se ama más? Abuelos. Prueben esto también. Evelyn presentó su plato original, intentando ganar puntos mientras Rectar y Glenn discutían. Sin embargo, el plato no lucía ni olía lo suficientemente bien como para querer probarlo. Esto. Ambos perdieron el apetito al instante al ver la comida de Evelyn y echaron sus sillas hacia atrás. Así terminó la pequeña disputa que ni Silvia pudo detener. A mí también me gusta esto. Raón curvó los labios mientras comía el estofado de siempre del anexo. Jjjjh. Qué bueno. Empezar calentando el estómago con estofado es una excelente elección. Raz golpeó su hombro, instándolo a comer los demás platos rápido. Al comer el delicioso estofado y encontrarse con la mirada cálida de Silvia, recordó su infancia. La mesa que solía ser amplia pero vacía ahora estaba llena de gente. Y todos eran personas que él valoraba profundamente. Debo protegerlos. Raón apretó el puño debajo de la mesa mientras veía a su familia reflejada en el estofado. A mi familia. Capítulo 1363. El lago del anexo estaba sumergido en un frío gélido. Raón estaba sentado sobre la superficie del agua con los ojos cerrados. Parecía sumido en una profunda meditación, a pesar del viento cortante que soplaba, su respiración era completamente serena. No.
Ras rechinó los dientes con tal fuerza que el sonido resonó en el aire. Si es la noche antes de la guerra, deberías estar durmiendo cómodamente en tu cama. ¿Qué es eso de meditar?, gritó, incapaz de comprender la actitud de su compañero. Esto es lo que me resulta cómodo. Raón abrió los ojos con calma y miró a Ras. Además, hoy no creo que pueda conciliar el sueño. Habiendo esperado este momento durante un año entero, la anticipación y la tensión eran demasiado grandes como para dormir. ¿Y qué culpa tiene este rey? Ras frunció profundamente el ceño. Este rey quiere dormir en una cama mullida. Raón parpadeó confundido. De todos modos, eres un cuerpo espiritual, no importa dónde duermas. Ladeó la cabeza, recordando que el demonio ni siquiera podía sentir la suavidad de las sábanas. Aún así, el sentimiento es diferente. El sentimiento. Ras bajó las cejas, insistiendo en que prefería dormir calentito en una cama, a pesar de que sus sentidos estuvieran atenuados. Un rey demonio de la ira que usa el frío queriendo dormir calentito. Raón suspiró ante la creciente excentricidad de su conviviente. Está bien. Entremos. Accedió, ya que era lo que su compañero deseaba. Deberías haberlo dicho desde el principio. Pero antes de eso. Raón giró levemente la barbilla mientras observaba la tenue luz de la luna. Hay algo que debo confirmar en un lugar iluminado. ¿Confirmar? Ras arrugó la nariz. ¿Qué olvidaste ahora? Te dije que terminaras tus asuntos pendientes con tiempo. ¿Me prometes que no te enojarás si lo compruebo? ¿Enojarme? Son tus asuntos, ¿por qué habría de enojarme este rey? De verdad. Te digo que sí. Si cometiste un error, ¿por qué este rey? Entonces, lo confirmaré. Raón chasqueó los dedos justo cuando Ras se preparaba para soltar un sermón. Clic. Con un eco refrescante, una enorme ventana de mensaje apareció frente a los ojos de Raón. Estado, nombre, Raan Sighart. Título, héroe a condición, ninguna. Atributos, ira, pereza, envidia, gula, lujuria, codicia, orgullo, mente clara como el espejo, dios de la muerte, ojo de la mente de la flor azul, anillo de fuego, 10 estrellas, resistencia al atributo agua, 3 estrellas, resistencia al atributo fuego, 12 estrellas, arte de las 10.000 llamas, 11 estrellas, glacia, 11 estrellas, maldición sangrienta, 7 estrellas, voluntad inquebrantable, 12 estrellas, adaptación a la energía demoníaca, 11 estrellas, resistencia al veneno, 7 estrellas, poder espiral, 11 estrellas, afinidad con el atributo agua, 9 estrellas, interpretación de formaciones, 6 estrellas, afinidad con el atributo fuego, 8 estrellas, velo de escarcha, 8 estrellas, divinidad florecida en la oscuridad, 10 estrellas, resistencia a la energía maligna, 10 estrellas, armadura mágica de escarcha, 11 estrellas, absorción de escarcha, 6 estrellas, lanza de escarcha, 6 estrellas, liberación de la ira, 8 estrellas, llama que vence a la muerte. 9 estrellas, filo que corta la muerte, 9 estrellas, resistencia al poder divino, 4 estrellas, fruta de sangre, 6 estrellas, espíritu de lucha de Ascara, 10 estrellas, vuelo del espíritu, 7 estrellas, asesino celestial, 6 estrellas, fortalecimiento de autoridad, 9 estrellas, resistencia al atributo luz, 4 estrellas, detección de energía maligna, 5 estrellas, manejo de autoridad, 10 estrellas. Detección de crisis, 9 estrellas, espada del corazón, 9 estrellas, glorificación de la guerra, 8 estrellas, control de sangre, 3 estrellas, afinidad con el atributo viento, 3 estrellas, afinidad con el atributo tierra, 3 estrellas, energía de la muerte, 3 estrellas, filo que corta el poder divino, 1 estrella, hilos del destino, 1 estrella, contraataque superpuesto, 1 estrella. Estadísticas. Fuerza, 3217. Agilidad, 3235. Vitalidad, 3250. Energía, 3272. Sentidos, 3358. Niveles de pecado. Ira, 635. Pereza, 480. Envidia, 435. Gula, 380. Lujuria,
360. Codicia, 280. Orgullo, 120. Ah. Raón soltó una risa incrédula al ver su estado. Ahora es realmente difícil leerlo todo. La cantidad de rasgos había aumentado tanto y las estadísticas habían explotado de tal forma que ya no podía procesar la información de un solo vistazo. Era absurdamente grande. Realmente se ha desbloqueado el orgullo. Finalmente, la autoridad del orgullo se había sumado a sus rasgos. Hasta ahora no se sentía real, pero al verlo con sus propios ojos, podía percibir el poder de la autoridad fluyendo en él. Incluso viéndolo con mis propios ojos, es ridículo. Le costaba creer que las autoridades de los 7 reyes demonios, cada una capaz de sacudir el mundo, estuvieran con él. Los rasgos también han crecido mucho. Parecían demasiados, pero ninguno sobraba. Cada elemento era necesario para él, y tras haber crecido durante este tiempo, ahora tenía la confianza de vencer a cualquier enemigo. Ras parpadeó al observar la ventana de estado. ¿Qué es esto? ¿Por qué es tan ancha y alta? Sus labios temblaron, diciendo que sentía como si estuviera mirando una muralla. ¿Puedes verla? No puedo ver nada, y por eso es más frustrante. Ras tragó saliva. Aunque el contenido seguía siendo invisible para él, el tamaño era tan masivo que le generaba una sensación de opresión. ¿Cuántos rasgos tienes ahora? Preguntó con urgencia, como si necesitara saberlo desesperadamente. Es tedioso contarlos. Cuéntalos rápido. Parecen ser unos 51 minutos. ¿Sin 51, dices que pasaron de 50? Ras palideció, sin haber imaginado tal cantidad. Sí. Yo tampoco esperaba que fueran más de 50. Jejejejejeje. El rostro del demonio se tornó amarillento ante una ira difícil de contener. ¿Y las estadísticas? Todas superan los 3200. Los sentidos incluso pasaron los 3300 minutos. Incluso Raón soltó un suspiro de asombro ante sus propias palabras. 3300. Ras abrió la boca tanto que parecía que iba a estallar. Una sustancia blanca comenzó a brotar de su boca, parecía su propia alma escapando. A mí también me parece que la ventana de estado es demasiado grande. Raón asintió con una expresión incómoda. Siento que he recibido demasiado. Al ver los números, finalmente entendió por qué Ras siempre decía que se estaba quedando en los huesos. Este rey te lo advirtió una y otra vez. Ras apretó los dientes. Te ha fluido un poder que no tiene sentido. Sus labios temblaron, alegando que Raón básicamente le había arrancado la columna vertebral para crecer. Golpearé al sistema hasta que esté a punto de morir para recuperar el poder de este rey. Rugió como una bestia, jurando que recuperaría su fuerza a toda costa. Dijiste que no te enojarías. Raón ladeó la cabeza, recordándole su promesa anterior. Ras se sorbió la nariz. No es que esté enojado. Es que, incluso para ti, la ventana de estado es demasiado grande. Incluso si no puedo verla, es tan grande que siento la presión. Esto definitivamente tiene que reducirse. Justo cuando Ras intentaba argumentar que solo estaba dando un consejo. El rango del rasgo Voluntad Inquebrantable ha aumentado. El rango del rasgo Espíritu de lucha de Askara ha aumentado. Voluntad Inquebrantable y Espíritu de lucha de Askara han realizado una evolución vinculada. Se ha generado el nuevo rasgo, Espíritu de lucha inquebrantable. De repente, 2 rasgos subieron de rango y evolucionaron juntos. Vaya. Antes de que Raón y Ras pudieran recuperarse de la sorpresa, apareció otro mensaje. El rango del rasgo, Velo de Escarcha, ha aumentado. El rango del rasgo, Armadura Mágica de Escarcha, ha aumentado. Velo de Escarcha y Armadura Mágica de Escarcha han realizado una evolución vinculada. Se ha generado el nuevo rasgo, Capa del Rey Demonio Plateado. La evolución no fue solo una vez. Otros 2 rasgos se fusionaron para crear algo nuevo. Esto es real. Raón exclamó ante la obtención repentina de 2 rasgos de grado único. ¡Gah! Ras volvió a expulsar su alma por la boca. No podía creer lo que veía.
Veamos. Raón comprobó los nuevos rasgos únicos con anticipación. Espíritu de lucha inquebrantable, un espíritu de lucha que solo puede poseer un guerrero que nunca se ha doblegado. A medida que las heridas físicas se profundizan y la vitalidad y el aura se desvanecen, el espíritu de lucha del guerrero se fortalece. Capa del Rey Demonio Plateado, la capa favorita del Rey Demonio Plateado que una vez sacudió el mundo demoníaco. Mientras su voluntad no se rompa, la capa no podrá ser vista ni destruida. Raón no pudo evitar aplaudir al ver las habilidades. Es una locura. No solo combinó los rasgos, sino que los fortaleció significativamente. Sintió un deseo ardiente de probar sus nuevas habilidades. No esperaba que el sistema hiciera esto justo antes de la guerra. Cuando Raón se inclinó mentalmente para agradecer al sistema. Gracias. Mis narices. Ras saltó enfurecido soltando un insulto grosero. Deberías agradecerme a mí. Y todo eso es poder de este rey. ¿Por qué el sistema hace lo que quiere sin pedir permiso? Gritó que esto era una malversación deliberada. No creo que sea malversación. Raón negó con la cabeza con calma. ¿Cómo que no? Usar lo que pertenece a este rey a su antojo. Tú lo dijiste. ¿Qué dijo este rey? Dijiste que la ventana de estado era demasiado grande y que debía reducirse. Raón señaló la ventana, que ahora era ligeramente más pequeña. Gracias a ti, se redujeron 2 rasgos. Al pasar de 4 rasgos a 2, la ventana se acortó un poco. Raón sonrió. El número total de rasgos también bajó de 50. Es justo lo que querías. Ras gritó al darse cuenta de que el sistema no se había movido por azar. No escuches tan bien este tipo de cosas. Maldito sistema loco. Te voy a matar. Su grito resonó con tal fuerza que parecía capaz de romper las limitaciones de su forma espiritual y vibrar por todo el mundo. ¡Cuac! Ras subió al cielo para desahogar su frustración durante un buen rato antes de descender lentamente. Ahora me siento un poco mejor. Exhaló profundamente, convencido de que no era bueno guardarse las cosas. Me alegro. Raón sonrió levemente tras organizar mentalmente su poder basándose en la información del estado. Sin embargo, Ras lo miró con ojos más calmados. ¿Qué rango tienen ahora liberación de la ira, manejo de autoridad y fortalecimiento de autoridad? Preguntó con curiosidad, entrecerrando los ojos. Liberación de la ira está en 8 estrellas, manejo de autoridad en 10 estrellas y fortalecimiento de autoridad en 9 estrellas. Raón le informó de los rangos, ya que el demonio no podía verlos. 8, 10 y 9. Ras dejó escapar un breve gemido. Si te equivocas, podría ser peligroso. ¿Peligroso? Raón abrió mucho los ojos. ¿Qué es lo que es peligroso? Este rey te lo ha dicho desde hace mucho. Como este rey está separado de su cuerpo original y ha estado pegado a ti por tanto tiempo. Justo cuando Ras iba a explicar la parte peligrosa. ¿Qué hace solo en una noche con una luna tan bella? Glenn Hart caminó tranquilamente sobre la superficie cristalina del lago. Si aún no tiene sueño, puso su mano sobre la espada del trueno con una sonrisa tan tenue como la luz de la luna. Me gustaría mostrarte una danza de espada. Capítulo 1364. Ahora. Los labios de Raón temblaron levemente mientras miraba a Glenn. ¿Ha dicho, una danza de espada? Hasta ahora, Glenn le había enseñado técnicas de espada o había hecho demostraciones en muchas ocasiones. Sin embargo, era la primera vez que decía que le mostraría una danza de espada, lo que lo desconcertó un poco. Ese viejo chocho se ha vuelto senil. Ras frunció profundamente el ceño. Mañana es la guerra. ¿Qué es eso de que va a bailar? Y encima con su nieto que ya tiene pelos en todas partes. Chasqueó la lengua con brusquedad, incapaz de entender a Glenn. Sí. Una danza de espada. Glenn sonrió levemente al ver la confusión de Raón. No es una gran técnica de espada ni una habilidad deslumbrante, es solo una pequeña danza. Asintió, explicando que, al no ser nada especial, no podía llamarlo de otra manera que una danza de espada.
Entonces debe ser algo muy especial. Raón se mordió ligeramente el labio. El abuelo siempre dice esas cosas. Glenn era alguien que había dicho que incluso la espada del corazón no era algo especial. Si ahora decía que esto no era gran cosa, sin duda se trataba de una danza extraordinaria. Entendido. Raón asintió y dio un paso atrás. Observaré desde aquí hasta el final. Declaró que vería toda la danza de Glenn y activó la resonancia del anillo de fuego. Era para leer cualquier flujo marcial que pudiera escapársele. Gracias. Glenn, por el contrario, le agradeció a él mientras desenvainaba la espada del trueno. La pálida luz de la luna se posó sobre la hoja plateada que se alzó sin hacer ruido. SZZZZZZZZZZ. Con una tenue sonrisa, Glenn bajó lentamente la espada del trueno. El arma en su mano se extendió en una trayectoria recta, como si nada pudiera sacudirla, sin importar cuán grande fuera la tormenta que se avecinara. ¡Pan! La espada de Glenn era serena. No usó la espada del trueno imbuida con el verdadero rayo, ni la espada de acero característica de Sieghart. Sin siquiera extraer aura, empujó la hoja suavemente, como el aleteo de una mariposa joven. Raón entrecerró los ojos al ver la espada de Glenn. ¿Qué es esto? Realmente no se sentía nada especial. Tal como Glenn había dicho, su danza de espada era ordinaria. Por supuesto, la forma de blandir la espada y los fundamentos eran excelentes, pero era una técnica tan simple que incluso un espadachín de nivel maestro, lejos del dominio absoluto o la trascendencia, podría imitarla. ¿Acaso intenta relajar mi tensión? Raón se rascó la mejilla, cuestionando la danza de Glenn. Parece que es solo una danza realizada con una espada. Justo cuando estaba a punto de relajar la vista al no sentir ningún flujo marcial especial en la espada de Glenn. SZZZZZZZ. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo, erizando cada vello. La causa, naturalmente, era la danza de espada de Glenn. El simple hecho de ver a un anciano, que parecía no tener fuerzas ni para enderezar la espalda, agitando la espada como si espantara a un pájaro, le heló la sangre. SZZZZZZZ. Siguiendo la espada de Glenn, las aguas del lago se ondularon. El agua, que siempre había estado estancada, comenzó a elevarse lentamente hacia el aire, persiguiendo el flujo de la espada. Las ondas que se elevaban dibujando arcos, la luz de la luna derramando un resplandor tenue como una aurora, y la hoja de la espada penetrando entre ellos, crearon una belleza que no parecía de este mundo. Esto es. Raón tragó saliva al ver la espada de Glenn moviendo el mundo sin usar aura. Es la espada que corta el mundo. Ahora lo entendía. La espada que Glenn estaba desplegando era la misma espada que corta el mundo que el primer patriarca había mostrado. No puedo creer que haya alcanzado ese dominio por sí mismo. Por supuesto, no tenía el mismo poder o nivel que el primer patriarca, pero Glenn también estaba siguiendo el camino que él había recorrido. Era algo asombroso. Sin embargo, es un poco diferente. A diferencia del primer patriarca, que cambiaba las reglas del mundo, Glenn parecía seguir el flujo de este mundo tal cual, sin alterarlo. Como Glenn era un artista marcial que intentaba no violar la ley de causalidad tanto como fuera posible, esto parecía ser una diferencia en la naturaleza misma de las personas. ¡Pah! Cuando la espada del trueno de Glenn apuntó hacia él, a pesar de que la hoja parecía carecer de fuerza, sintió una energía aterradora, como si un dragón divino estuviera retorciéndose en ella. Un sudor frío recorrió todo su cuerpo. Sentía que, incluso si desatara todas las técnicas de espada que había aprendido, no podría vencer a esa espada aparentemente débil. Clink. Cuando Glenn envainó la espada del trueno tras terminar su danza, las ondas del lago que habían bailado magníficamente como una bailarina se calmaron y la luz de la luna recuperó su color original. Fue como regresar de un mundo de ensueño a la realidad en un instante. ¡Qué demonios! Ras también tembló, sorprendido por la danza de Glenn. ¿Qué diablos acaba de hacer ese viejo chocho? Incluso a este rey, en su forma espiritual, se le puso la piel de gallina. El demonio fulminó a Glenn con la mirada, calificando la técnica de absurda. ¿Lo viste? A pesar de haber bailado solo por un corto tiempo, Glenn exhaló un aliento turbio,
como si hubiera agotado toda su resistencia. Sí. Lo vi bien. Raón se inclinó profundamente, diciendo que gracias a él había tenido una buena experiencia. Quería mostrártelo. Glenn levantó su rostro, donde las arrugas parecían haberse profundizado, y miró a Raón a los ojos. Porque tú también estás extendiendo tu mano hacia este dominio. Ah. Al escuchar las palabras de Glenn, las yemas de los dedos de Raón temblaron. Como esperaba, el abuelo lo sabía todo. Parecía que Glenn sabía que Raón buscaba la espada que corta el mundo y le había mostrado la suya propia para ayudarlo, aunque fuera un poco. Definitivamente era diferente. Es cierto que la espada del primer patriarca estaba en un nivel superior. Su espada era una forma completa que no tenía más camino por recorrer. Pero la espada de Glenn, al enfrentarla directamente frente a sus ojos, donde sus respiraciones se tocaban, se sentía mucho más real. Las huellas de la espada que cambia el mundo, grabadas en su propia alma, parecieron profundizarse un nivel más. Gracias. Raón se inclinó una vez más, diciendo que había sido de gran ayuda. Te lo encargo. Glenn se acercó con paso lento y puso su mano sobre el hombro de Raón. Como no podré moverme en esta guerra, habrá muchas cosas que tendrás que hacer. Añadió peso a la mano sobre el hombro, transmitiendo que muchas vidas dependían de su espada. Sí. A través de las palabras de Glenn, Raón sintió una vez más el peso de ser el patriarca y se mordió ligeramente el labio. Gracias. Entonces, hasta mañana. No, nos veremos más tarde. Dejando esas palabras, Glenn pasó junto a él. Parecía dirigirse al palacio del patriarca para los preparativos finales. Raón inclinó la cabeza hacia la espalda de Glenn, que se sumergía en la oscuridad. Gracias. Siguiendo las enseñanzas del patriarca. Apretó el puño, haciéndose una promesa no solo a Glenn, sino a sí mismo. Salvaré a todos. Raón juró salvar a todas las personas que entraran en su campo de visión y puso su mano sobre la espada del cielo. Deja los juramentos para luego. Hay algo que este rey tiene curiosidad por saber. Ras levantó la barbilla hacia él. ¿Tú también puedes desplegar la misma espada que ese viejo chocho? El demonio frunció el ceño, como si fuera una pregunta importante. No puedo. Raón agitó la mano sin dudarlo. Ah, me lo imaginaba. Pero. Ante el suspiro de alivio de Ras, asintió con firmeza. Falta poco. Pío, pío. Raón se levantó de la silla al escuchar el canto de los pájaros anunciando la mañana. Se puso la túnica del dragón negro que había colgado en la pared y se ajustó a la cintura la espada del cielo y la hoja de la flor, que estaban apoyadas en la silla. Justo cuando iba a agarrar el pomo de la puerta, se giró para mirar la habitación. Contempló por un momento el cuarto desgastado por haber vivido allí desde niño, y luego abrió la puerta y salió. Joven maestro. Ahora es un buen momento para comer. Ellen y Judiel le ofrecieron el plato con sándwiches como siempre. Gracias. Raón caminó hacia la entrada principal mientras daba un mordisco al sándwich. Allí lo esperaban su familia y las otras sirvientas. Ve con cuidado. Silvia ya no lloraba. Sostuvo su mano con ternura, confiando en que regresaría sano y salvo. Ah. Yo debería haber ido contigo. Pero como mi cuerpo aún no se ha recuperado del todo, no tengo opción. Esta vez se lo encargo a mi hijo. Edgar curvó los labios con su habitual fanfarronería. Como dijo Raón, esta hermana mayor protegerá el anexo. Se resopló con determinación, diciendo que protegería a la gente del anexo con la espada que aprendió de él. Ya vuelvo. Raón hizo contacto visual con Silvia, Edgar, Sia y cada una de las sirvientas que habían estado con él desde su infancia, y esbozó una leve sonrisa. No tardaré mucho. Dijo que volvería pronto, confiado en que nunca perdería, abrió la puerta del anexo y salió. Raón. Evelyn agitó la mano con fuerza. Llevaba una túnica elegante digna de una gran maga, algo que no usaba desde hacía tiempo, y sonreía con hoyuelos profundos en sus mejillas. Señor de la división. Yo también estoy lista. Yo también se había quitado el uniforme de sirvienta y llevaba el uniforme del escuadrón vendaval, sonriendo con frescura. Bien.
Raón le sonrió a ambas y se dirigieron juntos al edificio principal. Frente al edificio principal, los espadachines del escuadrón Vendaval lo esperaban en perfecta formación. «¿Saludos al señor de la división?». Los guerreros del escuadrón Vendaval se inclinaron ante él, envueltos en un aura afilada como cuchillas, como si hubieran experimentado otro cambio durante la noche. «Me gusta su espíritu». Raón asintió satisfecho con la afilada presencia de sus hombres. «Gracias». Burren bajó la cabeza con seriedad, complacido por el elogio al escuadrón. «Apenas logré evitar que entrenaran toda la noche». Marta sonrió con picardía, diciendo que era natural que tuvieran buen espíritu. «Todos están llenos de energía». Runan soltó una sonrisa muy leve, diciendo que no le preocupaba la guerra. «Vámonos». Raón guió a los espadachines, que ahora merecían el nombre de los más fuertes de Sieghart, y entró en el campo de entrenamiento del patriarca. Goo. La mayoría de las unidades militares ya habían tomado sus posiciones en el campo de entrenamiento, y todas emitían un aura tan feroz que no sería extraño si comenzaran a pelear en ese mismo instante. «Oye. Sobrino. Nuestro sobrino ha llegado». Boulder y Aris agitaron las manos frenéticamente en cuanto vieron a Raón. Como era de esperar, esos dos no parecían preocuparse mucho por el hecho de que hoy fuera la guerra. «Señor de la división Vendaval». Karun dirigió su mirada a Raón primero. «Señor de la división de armas pesadas». Raón se inclinó ante Karun, que lo miraba. Mientras saludaba, notó que los espadachines de la división de armas pesadas también habían crecido mucho, emitiendo un aura afilada comparable a la del escuadrón Vendaval. «Cuento contigo». Karun asintió, indicando que debían hacerlo bien en la guerra. «Yo también cuento con usted». Raón se inclinó con una leve sonrisa. No esperaba tener una conversación así con Karun, pero no se sintió mal, por lo que la sonrisa surgió naturalmente. «Oh. Wow». Tanto los espadachines del escuadrón Vendaval como los de la división de armas pesadas soltaron exclamaciones de sorpresa ante la actitud de sus respectivos líderes. Cuando las unidades restantes entraron detrás del escuadrón Vendaval, los guardianes del campo de entrenamiento golpearon el suelo con sus grandes espadas. El cielo de Sieghart hace su entrada. Junto con el grito de los guardianes, las puertas dobles del campo de entrenamiento se abrieron como si fueran a romperse, y Glenn apareció junto al escuadrón de la espada celestial. Goo. Glenn no era hoy el dios de la espada benevolente, sino que se dirigió a la tarima emitiendo un aura tan afilada que parecía desgarrar la piel, como si hubiera regresado el rey exterminador del norte que reinaba en las tierras heladas del pasado. El anciano que ayer se veía agotado ahora abrumaba a miles de espadachines con una presencia dominante capaz de partir el mundo. Los espadachines de Sieghart apenas podían respirar ante la poderosa aura de Glenn, pero una sonrisa floreció en sus labios. Nació la convicción de que, con ese hombre allí, nunca perderían. «Mira eso». Ras torció los labios largamente al ver la escena. «Así es como debe verse un rey». Por primera vez, asintió con fuerza, aprobando el espíritu de Glenn. Incluso si es una batalla difícil, debe dar a su pueblo la fe de que nunca perderán mientras el rey esté presente. Ras apretó el puño, diciendo que ese era el temple que un rey debía tener. «Yo también lo siento». Raón tragó saliva sintiendo el intenso espíritu que emanaba de Glenn. «Pero como falta mucho tiempo para que yo sea rey, por ahora me limitaré a liderar cómodamente al escuadrón Vendaval». Justo cuando estaba pensando eso. Antes de hablar de la guerra, hay algo que debemos decidir primero. Glenn caminó hacia el frente de la tarima con las manos a la espalda. Declaré que decidiría al sucesor de la familia antes de la guerra, así que debo cumplir esa promesa. Dijo que nombraría al sucesor ahora mismo, y bajó su mirada noble y serena, alternando entre Raón y Karun. No fue el sonido de una sola persona tragando saliva. Todos los espadachines en el campo de entrenamiento miraban únicamente los labios de Glenn con una tensión que superaba a la de la guerra misma. «Raon Sieghart». Glenn pronunció el nombre de Raón y asintió con calma. «Tú eres el sucesor de este rey exterminador del norte, Glenn Sieghart». Capítulo 1365. Raón respiró con calma y miró a Glenn.
Tal como esperaba, he sido yo. Glenn había declarado que, al elegir a un sucesor, los logros serían la máxima prioridad. Aunque el señor de la división de armas pesadas había acumulado logros extraordinarios, no era exagerado decir que la posición de sucesor ya estaba decidida desde antes, ya que el escuadrón Vendaval siempre había logrado los mejores resultados entre las fuerzas de Siegfried desde que Raon asumió el mando. Sin embargo, no esperaba que lo anunciara aquí. Y menos antes de la guerra. Era cierto que Glenn había dicho que elegiría un sucesor antes de la batalla. Pero Raon no imaginó que su nombre sería alzado como sucesor en este momento crucial, cuando el destino del continente estaba en juego. Si llego a dar una orden equivocada, el problema será enorme. Con la declaración de Glenn, Raon se había convertido en el número 2 de Siegfried. Desde este momento, tenía la autoridad para dar órdenes a todos los espadachines de la familia, pero le preocupaba que surgieran problemas en el combate real inminente, ya que no habían entrenado para seguir sus instrucciones. Además, Raon frunció ligeramente el ceño y miró a Karun, que estaba a su lado. Es muy probable que la moral de la división de armas pesadas caiga. Si bien la moral del escuadrón Vendaval se dispararía al cielo porque su líder se convirtió en el sucesor, existía la posibilidad de que la moral de Karun, quien había sido eliminado de la sucesión, y de los espadachines bajo su mando, tocara fondo. Oh. Los espadachines del escuadrón Vendaval también estaban preocupados por eso, así que no pudieron felicitarlo de inmediato y solo movían los ojos nerviosamente. Abuelo. Ha tomado la mejor decisión. Evelyn rompió el silencio con un grito de alegría. Por supuesto que Raon es la persona adecuada para liderar esta familia. Dijo que solo Raon era digno de ser el sucesor, acumulando maná en sus manos. El señor de la división lo logró. Crane también levantó ambas manos siguiendo a Evelyn. Dicen que el señor de la división es el sucesor. Superó al señor de la división de armas pesadas y se convirtió en el sucesor de Siegfried. Incapaz de leer el ambiente, aplaudió ruidosamente, gritando específicamente que había superado al líder de la división de armas pesadas. Basta. Dorian soltó un chillido y le tapó la boca a Crane, pero ya era tarde. Ante sus palabras de que había superado a Karun, incluso aquellos que iban a aplaudir para felicitarlo se quedaron congelados en una postura incómoda. Patriarca. Yo. Justo cuando Raon intentaba expresar su preocupación. Clap. 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 Un aplauso solemne se escuchó justo a su lado. Felicidades, joven patriarca. Era Karun. Se giró hacia Raon y le ofreció sus felicitaciones como si el ambiente pesado no tuviera nada que ver con él. Por primera vez, incluso usó un lenguaje formal y respetuoso. Raon miró a los ojos de Karun y sus labios temblaron levemente. Ni un poco de celos, ni un poco de insatisfacción. No sentía nada de eso. A través de misiones anteriores, Raon había adquirido la capacidad de mirar en los corazones de los demás con más facilidad que Dorian. Esa habilidad se activó naturalmente ahora, y no surgió ni una pizca de emoción negativa de Karun. Él lo estaba felicitando sinceramente. Las situaciones en las que se había enfrentado a Karun desde la infancia vinieron a su mente una tras otra. Los ojos rojos que antes contenían arrogancia, obstinación, celos y odio, ahora solo reflejaban una buena voluntad tan clara como el agua. Ante su noble mentalidad, Raon sintió una emoción como si una nueva llama ardiera en su pecho. Felicidades. Joven patriarca. Esperamos mucho de usted en el futuro. Comenzando con la felicitación de Karun, los espadachines de otras unidades que estaban expectantes también enviaron sus felicitaciones y aplausos. Como se esperaba de nuestro señor de la división. Felicidades. Tenía que ser el señor de la división, sin duda. Después de todo, atrapó a un arcángel y a Darius Robert. Los espadachines del escuadrón Vendaval también gritaron como si hubieran estado esperando, diciendo que era el resultado obvio. Ja 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 ja. Sabía que mi sobrino lo lograría. Bold aplaudió tan fuerte que dolían los oídos, diciendo que confiaba en él. ¿Qué es eso de sobrino? De ahora en adelante llámalo joven patriarca. Aris golpeó la nuca de Bolde, diciéndole que distinguiera el momento y el lugar. Hermano mayor, apunta a la próxima oportunidad.
A pesar de ser golpeado por Aris, Bolde se rió entre dientes dirigiéndose a Karun. No sirve de nada burlarse. Aris agarró la cabeza de Bolde y sonrió levemente. Ese tipo ya no es un hombre que se doblegue ante algo así. Agitó la mano, diciendo que el Karun actual no era un tonto que caía en provocaciones. Eso ya lo sé. Bolde apartó el brazo de Aris y sacudió la cabeza. Yo también hablo en serio. Si es ese hombre, algún día podría estar cualificado. Resopló, diciendo que no lo decía a la ligera, sino porque realmente creía en Karun. Felicidades, joven patriarca. Burren inclinó la cabeza con seriedad, como si ya lo hubiera anticipado. Cerró y abrió los ojos con una atmósfera pesada similar a la de su padre, Karun. Ese es nuestro señor de la división. Marta soltó una carcajada que no había cambiado en lo más mínimo desde su infancia y golpeó con fuerza la espalda de Raón. Confiaba en ti. Runan asintió levemente, diciendo que su fe nunca había vacilado. Su reacción fue más tenue que la de los demás, como si fuera algo obvio para ella. Joven maestro. Dorian se sorbió la nariz con los ojos llorosos. Parecía estar recordando el tiempo que habían pasado juntos desde sus días de entrenamiento. Uva. Dios de la espada. Dios de la espada. Dios de la espada. Raón. 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 No solo el escuadrón vendaval, sino también los espadachines de otras facciones gritaron el nombre y el apodo de Raón con tanta fuerza que el campo de entrenamiento tembló. No parecía que la guerra fuera a comenzar, sino que ya había terminado con una victoria. No puede ser. A diferencia de los demás, Ras chilló y saltó. Este loco tiene que venir al mundo demoníaco y convertirse en el monarca de la locura. El demonio sacudió la cabeza con fuerza, negándose a renunciar a su deseo de convertirlo en el monarca de la locura. El joven patriarca debe subir a la tarima y compartir sus pensamientos. Glenn asintió, indicándole que saludara a los espadachines de la familia ahora que era el sucesor. Gracias. Raón asintió a los espadachines que lo felicitaban y aplaudían, y subió a la tarima. Primero tendré que hablar de mis preocupaciones más tarde. Como la moral de Sieghart estaba por las nubes, no parecía buena idea romper el ambiente. Justo cuando pensaba que hablaría sobre la autoridad de mando después, escuchó la voz de Glenn detrás de él. Sé lo que te preocupa. Glenn sonrió suavemente, como si leyera todos sus pensamientos. No tienes que preocuparte por el solapamiento de la autoridad de mando, así que te encargo la familia. Asintió lentamente, indicando que le confiaba todo a él. Raón entrecerró ligeramente los ojos. Debe ser por el demonio celestial. Glenn tendría que luchar a muerte contra el demonio celestial, por lo que no podría observar la situación de la batalla ni dar instrucciones. Desde este momento, le estaba pidiendo que asumiera el papel de patriarca. Entendido. Raón aceptó con calma la presión intensificada y se paró al borde de la tarima. Innumerables miradas convergieron en él. Asombro, anhelo, esperanza, envidia, reconocimiento, orgullo, afecto y una miríada de otros fragmentos emocionales inundaron su alma. Sin embargo, todas las personas que emanaban esas emociones confiaban en él como espadachín. Quería decirles palabras que les dieran valor. Soy Raón Sieghart. Raón bajó el tono de voz por primera vez en un entorno oficial y levantó la barbilla con arrogancia, tal como lo hacía Glenn. No teman. Si me siguen con la punta de sus espadas apuntando al enemigo. Desplegando el espíritu heroico que ardía en su pecho, desenvainó la espada del cielo y la apuntó hacia el cielo despejado. Les entregaré la victoria. La voluntad imbuida en la hoja se extendió como si tomara forma física, dibujando una estela carmesí en el cielo. Uva. El campo de entrenamiento del patriarca, no, todo Sieghart retumbó. El cielo y la tierra temblaron ante los gritos y la manifestación del aura de los espadachines que desenvainaron sus armas siguiendo a Raón. Ja. Ras soltó una risa incrédula al verlo. Te dije que fueras un poco arrogante, pero te has vuelto malditamente arrogante. Realmente te queda bien ser el monarca de la locura. A pesar de sus quejas, el demonio asintió con una expresión de orgullo. Jum. Glenn también parecía conmovido por las palabras de Raón,
Su rostro se sonrojó como cuando escuchaba noticias de una victoria y sus labios se curvaron hasta tocar sus orejas. Es una buena declaración. Justo antes de que el suelo colapsara por los rugidos de los espadachines, una voz clara resonó desde el cielo. Lamento romper el ambiente, pero es hora de irnos. Era la gran maga de la película, Chamber. Salió de una puerta dimensional y chasqueó los dedos. Vamos. Raon asintió, indicando que no se necesitaban más palabras, y entró en la puerta dimensional creada por Chamber. Detrás de él, las tropas del escuadrón Vendaval y de Siegheart lo siguieron como si fueran la capa roja de un emperador. Juju. Glenn sonrió suavemente al ver a los espadachines de Siegheart seguir a su nieto. Se te va a romper la boca de tanto sonreír. Chamber sacudió la cabeza, harta de verlo. Yo tampoco lo sabía. Glenn soltó una risita y caminó hacia la puerta dimensional. Que realmente tendría algo más precioso que mi propia vida. Asintió, confirmando que Raon era más importante que su propia existencia. Bueno, ya conozco de sobra el amor del viejo por su nieto, así que déjalo. Chamber suspiró y desvió la mirada. ¿Tienes confianza en que podrás vencer a ese tipo hoy? Se lamió los labios, indicando que esa era la parte más importante. Raon lo dijo, ¿no? Glenn se paró frente a la puerta dimensional con una leve sonrisa. Que si lo siguen, les entregará la victoria. Ustedes. Sin dudarlo, puso un pie en la puerta dimensional y agarró la espada del trueno con confianza. Solo síganme. Fa. Raon avanzó por el pasaje dimensional que se mantenía estable. Al cruzar el corto túnel de menos de 10 pasos y entrar en la luz blanca, una vasta llanura apareció ante sus ojos. Era la llanura que se extendía al sur de la ciudad comercial de Camelón. Oye. Raon. Hermano. Desde la derecha, se escucharon voces más fuertes que el rugido de un monstruo. Ogram, el líder de la Alianza de las Bestias, y su discípula Garona, agitaban sus manos enormes como si fueran a romper el cielo. Has llegado. Raon Nin. Hoy confiaremos en usted y lo seguiremos. Desde la izquierda, Larian, el señor de la torre mágica, agitó la mano con una voz inaudible, y la Santa Yuria saltaba de un lado a otro como para no perder ante Ogram. Llegas demasiado tarde para ser el protagonista. ¿Cuánto tiempo sin vernos? En la vanguardia del reino Valcar estaban el cuerpo principal de Chamber y la princesa Jaina. Jaina estaba envuelta en un maná tan denso que se sentía pesado, como si hubiera logrado un gran crecimiento durante este tiempo. Señor de la división Vendaval. No, joven patriarca. Desde Oben, el tercer príncipe Grir lo saludó como un caballero con su espada en alto. Parecía que también había escuchado lo sucedido en Siegheart. No se preocupe por Oben. Grir levantó su espada, que brillaba intensamente frente a su pecho, como si hubiera heredado toda la voluntad del venerable de la espada silenciosa. Cuento con todos ustedes. Raon se inclinó ante los líderes de las 4 facciones. Detrás y a los lados de los 5 emperadores, las fuerzas aliadas que él y otros habían convocado también formaban filas en orden de batalla. La imagen de innumerables personas ardiendo con espíritu de lucha por un mismo objetivo evocaba una emoción indescriptible. El aura de que nadie allí pensaba en la derrota hoy ondeaba como una bandera. Parece que Eden y el clan Celestial aún no han llegado. Raon chasqueó la lengua brevemente mientras miraba el lado opuesto vacío. Hasta el mediodía. Justo cuando levantaba la cabeza para mirar al cielo. Crack boom. El cielo azul se partió y un rayo de color rojo oscuro con forma de dragón cayó. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back.
I'm never gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same.